Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dar a conocer sobre el Decreto Supremo 3549. Mi nombre es Janet Callejas y mi compañero Jaime Ramos. Empecemos explicando por qué es importante analizar el Decreto Supremo 3549. Temporalidad de las principales modificaciones. Reglamentos generales de la Ley del Medio Ambiente. Si revisamos la temporalidad de las principales modificaciones a los reglamentos generales a la Ley del Medio Ambiente, que se habla de las principales o de aquellas que han modificado más de un artículo, vemos que primero sale la Ley de Medio Ambiente. 3 años y medio después sale el Decreto Supremo 2476, más conocido como Reglamentos Generales a la Ley del Medio Ambiente. 6 años y medio después sale el Decreto Supremo 26705, que modifica el proceso de la auditoría ambiental y establece una aclaración con respecto a las sanciones y multas. Por otra parte, 3 años y medio después se aprueba el Decreto Supremo 28499, que modifica nuevamente el proceso de auditoría ambiental, y un mes después se promulga el Decreto Supremo 28592, que nos aclara el proceso de renovación de la licencia ambiental, que establece el CERNAP como principal actor dentro de la gestión ambiental, y también nos indica cuáles son los recursos que aplica el representante legal. En caso de procesos sancionatorios, finalmente 12 años después se promulga lo que es el Decreto Supremo 3549 como uno de los últimos decretos supremos que modifica de forma importante los reglamentos generales a la ley. El decreto sobre 3549. Primero, constituye la sustitución del artículo 17 del RPCA, niveles de categorías. Artículo 17 de PCA. Para entender esto, primero veremos cómo es que antes era el artículo 17. El artículo 17 en su cuerpo indicaba de que existían categorías de nivel de estudio, de evaluación de impacto ambiental. Categoría 1, categoría 2, 3 y 4. En la parte de categorías 4 incluía un listado de actividades que iban a ser consideradas categorías 4. El artículo 17 también indicaba que las actividades sobre esos proyectos que no estén en este listado recién deben presentar ficha ambiental. Por lo tanto, aquello que sí esté en el listado está exento de ficha ambiental. También se ha dado la posibilidad de que este listado sea ampliado por otros decretos supremos. En ese sentido, se han identificado 8 decretos supremos que han ampliado las actividades que son consideradas. Las categorías 4, es decir, han ampliado el listado de categorías 4 de estas 83 reglamentos ambientales sectoriales, que han aprovechado de aumentar el listado de categorías 4. Y de color verde tenemos los decretos supremos, que incluso en la mayor parte de los casos se han creado exclusivamente para ampliar las listas. Ahora las listas de categoría 4, haciendo un breve resumen, el 24782 es el reglamento ambiental para actividades mineras del RAM. El 27173 se creó exclusivamente para ampliar actividades del sector eléctrico e incluidas en la lista de categorías 4. El Decreto Supremo 29836, que actividades realizadas por el CERNAC van a ser consideradas directamente de categorías 4. El Decreto Supremo 091, el Reglamento Ambiental de Aprovechamiento de Áridos, que me indicaba que actividades están exentas de ficha ambiental. De igual manera, el Decreto Supremo 301485 me indica que actividades de distribución de redes de gas natural se incorporan a la lista de categorías 4. Otro decreto supremo es de 1641, que me indica que actividades de los sectores
Bueno, de varios sectores del saneamiento básico, infraestructura, manejo de cuencas, riego y otros, están incorporados a la lista de categorías 4. Después el decreto supremo 2992, que me dice que actividades de exploración en el sector hidrocarburos son consideradas lista de categorías 4. Y finalmente el decreto supremo 3129, que es el reglamento ambiental para el sector telecomunicaciones, me indica que actividades de ese sector se incorporan a la lista de categorías 4. Entonces, como podemos ver, esta lista de categorías 4 ha sido ampliada a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el nuevo contenido que tiene el artículo 17? El artículo 17 me habla del nivel de categorización de evaluación impacto ambiental. Establece el nivel categoría 1, 2, 3 y 4. Además, para poder ampliar el artículo 17, es necesario utilizar el nuevo anexo que establece este decreto supremo, que tiene el anexo. A el anexo a ti una lista de categorías y una lista de categorías 2 y una lista de categorías 3. Para el sector minería, hidrocarburos y multisector, además me aclaran que de aquello que no esté en la lista de categorías 1 y ni en de la lista, ni en la lista 2 ni en la lista 3, van a ser considerados automáticamente categoría 4. Es decir, que aquello que no esté en ninguno de esas tres listas va a ser considerado automáticamente categoría 4. Ahora sí, comparando las demás, a las dos normas, podemos ver en primer lugar que el cuerpo ha sido cambiado totalmente. Porque yo digo esto claramente, el 3549 dice sustitución del artículo 17. Hay muchos profesionales que siguen indicando que los decretos supremos que me hablan, por ejemplo, del formulario de solicitud y certificado de dispensación, o de la solicitud de certificado de dispensación, piensan que esos documentos siguen vigentes porque supuestamente 3549 en ningún momento ha arrogado estos decretos supremos. Pero hay que entender un detalle, un aspecto. El artículo 17 dependía de la lista de categorías 4, pero actualmente el nuevo cuerpo, porque es en sustitución, el nuevo cuerpo legal que tiene el artículo 17 ya no hace mención a la lista de categorías 4. Solamente se basa en una lista de categorías 1, categorías 2 y categorías 3. En ese sentido, dije que hay decretos supremos como el 27.173, el 29.843, el 14.85 y el 16.41, que se han creado exclusivamente para ampliar la lista de categorías 4 del viejo artículo 17. Pero hay que entender que el nuevo artículo 17 ya no tiene una lista de categorías 4. Por lo tanto, se asume que están abogados de forma explícita, no explícita, porque digo que están abogados porque, en primer lugar, las disposiciones que, por ejemplo, el 27.173 o el 16.41 son contrarias a lo que dice el nuevo cuerpo legal del 17. Ya, es decir, hay dos normas que se contraponen. Uno dice que para categorías 4 presento, por ejemplo, un formulario de solicitud certificado de dispensación, mientras que la otra me dice que si no estoy en ninguna de las listas 1, 2 y 3, soy considerado 4 y solamente que presentar el formulario del nivel de categorización ambiental. Entonces, ¿cómo hay aquí una contradicción o contraposición entre lo que dice uno y otro, que es lo que prepondera la norma más reciente y la que tiene el mismo rango? En este caso, ambos son decretos supremos. Para la más reciente es el 3549,
porque se puede asumir que esos decretos supremos, además del cuerpo del 17, ya no están vigentes. Ahora dije, ay, no puedo hacer eso. Los post-it que tienen color amarillo, como son reglamentos ambientales sectoriales, y siguen teniendo algunas disposiciones que todavía son aplicables, mientras que todavía estoy con dudas con respecto al cual es el estado del Decreto Supremo 2992, porque hay que entender que ese decreto supremo, además de querer ampliar el viejo listado de categorías 4, también ha establecido una lista de actividades, que son categorías 3. Hubiese sido ideal que el nuevo decreto supremo de alguna manera homologue o confirme o ratifique las actividades que son consideradas categorías 3 de acuerdo al Decreto Supremo 2992. Sin embargo, lamentablemente eso no se hizo. Evaluación del impacto ambiental. Eh, ¿Cuál es el proceso de licenciamiento ambiental de las actividades que están en proyecto? Es decir, para la evaluación del impacto ambiental. Antes, como era, bueno, el procedimiento era que si estaba en proyecto primero, tenía que preguntarme si es que me hago eh, estaba listado en el artículo 17, es decir, si ya o estaba en la lista de categorías 4, dependiendo del decreto supremo, iba a requerir un formulario de solicitud de certificado de dispensación, un pie o una solicitud de certificado de dispensación, y cualquiera que sea el camino que me correspondía al final, yo tenía un certificado de dispensación. Ahora, lo que no estaba en el listado de categorías 4, recién tenía que aplicarse la presentación de una ficha ambiental. Y como todos sabemos, el procedimiento es que al final, en categorías uno tenía un día o dos, una día en categorías 3, un certificado de dispensación, y en caso de que sea categoría 4, según la ficha ambiental, iba a ser también categoría. Iba a obtener un certificado de dispensación como el panorama. Ahora sí tengo un OP de proyecto. Primero presento mi formulario de nivel de categorización ambiental. Cabe aclarar que la ficha ambiental es de emplazo por el formulario de nivel de categorización ambiental. Es decir, ya no estaría vigente la ficha ambiental, que se han derogado varios artículos que sean mención a la ficha ambiental. También me plantea el nuevo procedimiento que si no estoy seguro de la categoría que me corresponde, puedo hacer una consulta a la autoridad ambiental competente. Luego este formulario me lo revisan, me lo aprueban, y en ese sentido yo lo puedo hacer, o sea, yo lo puedo saber qué categoría soy. Ya dije anteriormente que las categorías ya están establecidas en las listas. Ya obviamente si estoy en la lista de categoría 1, soy categoría 1. Si estoy en la lista de categorías 2, soy dosis buena. La lista de categorías 3, soy 3. Y si no estoy en ninguna de estas listas, automáticamente soy categoría 4. Algo que me llamó la atención es que hay algunas instancias que indican que se pueden presentar el formulario de nivel de categorización ambiental junto con por ejemplo, si que soy 1 y 2 con el estudio de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, esto no sería muy lógico, ya que claramente el 3549 me dice que este formulario tiene que estar previamente aprobado. Después, si soy categoría 1, presento un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral. Esto me lo revisa, me lo aprueban y
emiten una declaratoria de impacto ambiental. Si soy categoría 2, un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico me lo revisa, me lo aprueban y una declaración de impacto ambiental. Ahora si soy 3, presento un PPM pasa, no sería el PPM. En la categoría 4, primer lugar, si es que la ficha ambiental me decía que es la categoría 4 y segundo, si es que es mi actividad, estaba en el listado considerado de que actualmente ya no hay lista ambiental y tampoco hay un listado, no podré yo encontrar el camino para saber cuál es la licencia ambiental que me corresponde en categoría 4. Lamentablemente el 3549 no me ha de crear esta figura, solamente me dice que si soy categoría 4 estoy exento de presentar grados A o PS en proyecto de categorías 1 y 2 dentro de lo que es el nuevo proceso de licenciamiento ambiental. En el caso de es que está en proyectos que sean categoría 1 y 2, para poder identificar qué procedimiento me corresponde, es necesario utilizarlas en unas determinadas combinaciones para hacer más fácil este proceso establecido. Estos cuadros para que mi AOP no es en área protegida significa que el CERNAP no aplica en caso de que en esa misma situación si hay un, ese. Bien, siguiendo con el tema, mi compañero va a continuar. Esto. Se corta el video. Continuando con el tema, ahora vamos con el tema de adecuación ambiental. En el tema de adecuación ambiental, sabemos que la AOP en adecuación ambiental, AOPS, adecuación son para aquellas actividades que no iniciaron actividades sin contar con la licencia ambiental. Ya si era una operación, la primera pregunta que tenía que hacerme era si está en mi listado de artículos 101, que tiene artículo, es muy parecido al viejo artículo 17 porque el artículo 101 me daba una lista de actividades que estaban exentas de manifiesto. Por lo tanto, el procedimiento es que si estaba en el listado no tenía que presentar manifiesto ambiental. Sin embargo, tampoco me decía qué licencia ambiental yo obtenía en caso de que estaba exento de manifiesto. Por otra parte, si es que mi actividad estaba, si es que mi actividad no estaba en el listado, entonces significaba que me correspondía presentar un manifiesto ambiental. Me lo realizaban, aprobaban y me emitían la declaratoria de ecuación ambiental. Ahora, como es el procedimiento nuevamente, está el listado, pero acá me dice que si mi actividad o proyecto está en el listado, entonces me van a emitir un certificado de extensión de manifiesto ambiental, lo cual me parece algo va muy raro, un avance anterior vacío que teníamos. Sin embargo, no se especifica de que sea una licencia ambiental y en caso de que no esté en el listado, bueno, lo mismo que antes, presento un manifiesto ambiental, me lo revisan, me la aprueban y me emiten una entidad. ¿Cuáles son los detalles en este procedimiento? Primero, el decreto supremo 3549 establece que la autoridad ambiental competente nacional dará un plazo de 6 meses para otorgar un certificado de extensión. Es decir, que después de esto, de 6 meses, se asume de que ya no van a dar más certificados de extensión. Sin embargo, no dice a partir de cuándo, con qué plazo de 6 meses. Por lo tanto, se presume que es a partir de la promulgación del decreto supremo, es decir, se asume que es hasta 2 de noviembre de 2018, en la cual van a otorgar los certificados de extensión de manifiesto. Por otra parte, como decía anteriormente, el certificado de extensión no está reconocido como licencia ambiental. Es un vacío
que debería corregirse en este aspecto eh, en el procedimiento de la adecuación ambiental. Continuando con la adecuación ambiental, vemos de igual manera la misma combinación con las mismas combinaciones para saber que el procedimiento debe aplicar y de igual manera existen los dos mismos problemas en el tema de presentación de manifiesto porque de igual manera en esa combinación no me dice cuándo, en qué realmente le compete al CERNAP y cuando le compete a la instancia ambiental municipal. Y de igual manera no me dice de qué ocurre o cuál es el procedimiento a seguir en caso de, en caso de que la combinación sea de que si corresponde al CERNAP no hay OCS, OSC, es competencia de la nacional y no me indica cuál es el procedimiento a seguir, siendo uno de los más de los vacíos que nos da del decreto supremo 3549, después del nuevo proceso de control y nuevo proceso de seguimiento, informe de monitoreo ambiental. El informe de monitoreo ambiental, los demás, y anteriormente esto era conocido como los y está como los informes técnicos anuales, pero ahora se ha sustituido por otra parte al artículo y deja en claro que el 349, que ahora se llama de informes de monitoreo ambiental, y es más, plantea tres causales en las cuales uno debe presentar el, el INAP y si yo estoy en proyecto y un día o sede me dice que el primer paso es que el representante legal debe comunicar a la autoridad ambiental competente el inicio o la imposibilidad de ejecutar actividad para esto me da un plazo máximo de un año. El segundo paso es que la autoridad ambiental competente establezca frecuencia de presentación del IA, es decir, ya no está tan entendida la frecuencia anual, sino que ahora la frecuencia va a depender de lo que dicte la autoridad ambiental competente. Y el tercer paso de que el IMAC se presente en digital a la autoridad ambiental competente que corresponde al CS y CERNAP, si es que aplica según código a partir de la comunicación, es decir, a partir de esta comunicación es que se estaría presentando los y las frecuencias eh, que establecen la autoridad ambiental competente. La segunda causa para presentar y es más que yo tenga una declaratoria de decoración ambiental, o sea, centros estoy en proceso de adecuación y me dice que si el INAP se presenta en digital a la autoridad ambiental competente y a los ESA, el CERNAP según corresponde a partir de que a partir de la emisión de la declaratoria de adecuación ambiental. En este caso veremos que no se establece la frecuencia con la que se presentó las guías y finalmente la tercera causa me dice me dice que el accidente incide en eventos fortuitos que puedan causar impacto al medio ambiente. La salud pública va a ser de la tercera causa para presentar más cuál es el procedimiento primero. Informar el suceso del accidente en máximo 48 horas. Hay que entender que muchos autores se encuentran en lugares de alejado y puede ser difícil cumplir con este plazo de 48 horas. Sería interesante crear un mecanismo que la autoridad ambiental competente tenga, por un ejemplo, un correo oficial, un correo electrónico oficial al cual se puede hacer las debidas notificaciones, aunque sea en forma de comunicar la información del accidente por escrito. El segundo paso que la autoridad ambiental competente establece
que la frecuencia de presentación IMAX, IMAX además de indicar que las medidas emitidas en el plan de contingencia debido al accidente y todo es cero, se presenta en digital a la autoridad ambiental competente, al CERNAP, si es que corresponde. ¿Qué problemas vemos acá? En la tercera causa sabemos que el incidente es algo que se ha materializado, pero que ha desencadenado lesiones en la persona, daños en la propiedad ni daños en el medio ambiente. Em, Medio ambiente. Además que esta causa que indica el accidente que personalmente no pienso que sea lógico que presentemos y más por un accidente que jamás ha producido daños o lesiones. Y por otra parte, cuando decía acá no me establece la frecuencia mínima de las tres causales, me indica que la frecuencia va a ser establecida por autoridad ambiental competente. En el caso, por ejemplo, de la edad, no me dice cuál es la frecuencia mínima en la cual en la cual yo debo presentar, y más de sabemos que anteriormente nosotros presentábamos los IMAs de forma anual, pero en este caso no se hace una aclaración de una frecuencia mínima de presentación. Mm, de presentación de control. Seguimiento ambiental, bueno, seguimos con los que más nos indica. Presentación en físico es solamente de la declaración jurada, mientras que la presentación en digital va a ser obviamente el documento en digital y este tema IMA es el difícil que estar en formato PDF y un formato editable que se asuma que es un formato Word. Dentro de este punto que es lo interesante, que se otorga en un plazo de 30 días para la presentación de más y después de la fecha límite del segundo, la declaración jurada de IEMAC colaborará la veracidad del contenido de la serie. Hay que tener ahora mucho cuidado en que incorporemos toda la información necesaria en el CD, y finalmente se da una prórroga de representación del IMAX hasta 2 de mayo de 2019. Es que hasta la fecha no presentamos el plan de abandono, cierre y rehabilitación. Otro tema de complementación para la presentación del plan de abandono, cierre y rehabilitación: sabemos que muchas veces el plan de cierre se lo presenta de forma muy prematuras, sea cuando hay un AOP que está en proyecto ya dentro de su documento ambiental, se propone cuál va a ser las actividades del plan de cierre. Sin embargo, sabemos que después de llevar varios años de operación, tratar de aplicar algo que hemos propuesto hace varios años atrás, puede ser que ya no sea compatible. En este sentido, si la AOP con licencia ambiental pretende hacer abandono, cierre o rehabilitación de áreas intervenidas, tiene dos opciones. La OP no cuenta con ese plan, o OP presentó anterior su plan abandono, cierre y rehabilitación, pero sus medidas ya son insuficientes. Eh, Son insuficientes. Entonces, en cualquier de estas dos causales se debe presentar un nuevo plan abandono, cierre y rehabilitación a quien la autoridad ambiental compete y al 11 y CERNAP. Si es que finalmente este plan tiene que ser aprobado antes de implementarse, y el plan va a formar parte integral de la licencia ambiental. En el procedimiento de aprobación de este plan, que establece el 3549, se han identificado varios vacíos. Por ejemplo,
El representante legal presenta su plan de cierre, lo va a hacer de forma simultánea, alterna, y al CS no indica qué plazo tiene al CERNAT para enviar su dictamen. A lo que el SC, sin embargo, si nos indica cuál es el tiempo que tiene el PSC para emitir el dictamen final, puede ser que el dictamen me diga que no está aprobado porque tiene observaciones. Entonces, en este caso que tenga observaciones, no me indica qué tiempo tendría el representante legal para subsanar observaciones, y habiendo presentado las observaciones subsanadas, tampoco me dice cuáles serían los nuevos plazos que tiene tanto el CERNAP como el SC para revisar el documento. En caso de que el dictamen del SC era una recomendación de aprobación de mi plan, entonces esto pasa a recomendación de aprobación del plan. Pasa a la autoridad ambiental competente. Esta autoridad en 10 días aprobada, llame aprobada el plan. En todo estos casos es posible de que tenga observaciones al plan. En ese caso no me indica el procedimiento, cuál es el plazo que tiene para subsanar las observaciones ambientales competentes, y tampoco indica cuál es el plazo que tiene la autoridad ambiental competente a su vez, eh, una vez que haya recibido el documento, subsanar. Actualización de la licencia ambiental. Otro tema de ordenamiento de procedimiento de actualización de licencia ambiental. Ya anteriormente teníamos que un procedimiento de actualización de la licencia ambiental, pero está lamentablemente desordenada. Por eso ahora se ha ordenado a 3 causales para actualizar la licencia ambiental. ¿Cuál es la primera causa? De que la AOP con 10 días o con sede no inició o paralizó sus actividades de 1 a 2 años por razones económicas, técnicas, legales o sociales. La segunda causante me da es que en un caso de que la autoridad ambiental competente, el 11S y el CERNAP, e incluso el representante legal, hayan determinado que las medidas de mitigación y adecuación eh, medidas de mitigación y adecuación previstas en una licencia ambiental resultan ineficientes o insuficientes. Finalmente, la tercera causal es que la AOP requiere modificaciones de replanteo de obra, cambio de tecnología y otros que no afecte el ecosistema con impactos sustanciales. Previa valorización en cuál de estas 3 causales el representante legal debe presentar un nuevo PPM PASA. Para clara que sea este PPM PASA, debe ser elaborado por un equipo multidisciplinario. Este PPM PASA va a ser presentado al SC o CERNAP simultáneamente, según corresponda. En este caso, las observaciones al PPM PASA nos indica que al momento de subsanar hay que hacerlas las representaciones de PPM PASA subsanado en físico, debidamente foliado. Esta parte me llama la atención porque es la primera ocasión en la que nos hablan de que el documento tiene que ser presentado en físico, y finalmente, una vez que esté aprobado el PPM PASA, bueno, nos van a dar una licencia ambiental renovada revisando el procedimiento de actualización de licencia ambiental. Encontramos vacíos, ya que vacíos de confusión, porque el representante legal presenta eh, presenta forma simultánea CERNAP. Eso es nada, tiene 8 días para emitir un dictamen que lo va a pasar al CCC
o a su vez el SS10 días, cuales me va a decir si mi PP me pasa está observado, si está aprobado, si está no muy claro en procedimiento respecto a cuántos días tiene el representante, busca el minuto de eso, representante legal para subsanar de entender que son 5 o 15 días, porque el inciso ¿qué? Del círculo 11 no especifica qué hizo las observaciones, pero no se sabe si son observaciones del 11S o si son observaciones de la autoridad ambiental competente, o también quiénes las otorgan, quién otorgó el plazo y quién me dice del plazo días para subsanar paralelamente. El artículo 11, inciso, me dice que quien modificó con el dictamen final o quien otorgó el plazo de 5 días para subsanar el documento. Eso mismo es que no se puede precisar si son 5 o 15 días. Ahora, si es que el documento ya lo subsanó y presentó nuevamente al CERNAP, ya lo es, eso no me indica cuál sería el plazo que estas dos instancias tienen para revisar un documento subsanado. En caso de que él o ese se interna están aprobado, mi PP me pasa, este documento pasa a la autoridad ambiental competente. En 5 días la autoridad ambiental competente emite la licencia ambiental. O puede hacer observaciones de igual manera, surgen las mismas confusiones. No se puede precisar si son 5 o 15 días que tiene el representante legal para solucionar observaciones, y se asume que una vez que se presenten las observaciones subsanadas a la autoridad ambiental competente, esta va a tener 5 días para emitir la licencia ambiental. También cabe aclarar que el inciso se dice que la autoridad ambiental competente resolverá en caso de existir controversias. No se entiende en esta parte qué tipo de controversia se refiere. Otro tema representa de IRA en digital a la autoridad ambiental competente a lo que es ese que hay que hacer nada a esto. Me parece un avance muy sustancial en este caso del decreto supremo, ya que evita que presentemos un montón de papeles. También la instancia ambiental a la autoridad se evita de acumular tantos papeles. Para ello que me pide, tengo que presentar la carta en físico de solicitud, y de mi declaración jurada también tiene que estar en físico, de declaración que firme el representante de, legal del consultor ambiental, mientras que el documento ambiental tiene que estar en digital, en formato PDF, debidamente foliado, en formato editable, que se entiende que es Word, debidamente foliado. Otras novedades importantes que nos trae el 3549 es que aumentan los tipos de AOP que van a ser competentes de la autoridad ambiental y nacional. Nos indica que aquellos AOP que sean promovidas por la presidencia del Estado plurinacional con diferentes beneficiarios en el ámbito municipal, regional, departamental, social y otros que así lo requieran, repito, van a ser competencias de las autoridades ambientales competentes nacionales. También incorpora algunas características que pueden acceder a obtener permisos ambientales. Debemos que los permisos ambientales no son los mismos que las licencias ambientales, ya que el permiso ambiental se da en situaciones muy específicas y por tiempos limitados, o se tiene tiempos orígenes limitados. La primera modificación del anterior concepto incluye a la actividad de transporte y se incluye a los derechos peligrosos y a los pasivos ambientales. Otras novedades importantes es que se incorpora el certificado ambiental para proyectos. Cumplido previamente el requisito del anexo a ver explícito con financiamiento externo, que requiere como primer requisito presentar una licencia ambiental. Entonces, para agilizar, la autoridad va a poder emitir un certificado ambiental que equivale a una licencia ambiental, pero sin embargo no nos da la autorización para iniciar actividad solamente para cumplir ese requisito.
del ente, sin embargo, que me pide que para el certificado ambiental yo debo cumplir un requisito que significa que ya tendría que tener mi formulario en nivel categorizado, acceder al certificado ambiental para proyectos llave en mano. Otras novedades que es modifican el procedimiento de homologación de la declaración de impacto ambiental. Decreto Supremo 28500 ya me especifica procedimiento de homologación ambiental. Sin embargo, cabe observar, va a aclarar que antes del proceso eh, de homologación de declaraciones, presentar mi documento OCS al CERNAP va a ser de forma simultánea. Como ya vimos en los procedimientos y finalmente reduce drásticamente la participación de las instancias ambientales de los gobiernos municipales en el proceso de revisión de ellas. El manifiesto ambiental y PPM pasa, sabemos que antes cuando no había un OSC, yo presentaba mis documentos ambientales a las instancias ambientales de los gobiernos municipales, pero ahora se limita esta participación. Hubiese sido interesante que, sabiendo que el gobierno municipal tiene un rol en cuestión de inspección y fiscalización, por lo menos los IMAs puedan ser presentados a las instancias ambientales de los gobiernos municipales para facilitar el tema de la inspección y control. Ya sabemos que muchas veces la autoridad ambiental competente nacional y autoridad vital competente y departamental no tienen suficiente personal para revisar tanto los peces, inspeccionar a tantas o papel. Otras novedades que no son muy importantes es que existen nuevas definiciones incluidas en el eje del PPM PASA, incluyendo el IG. Se dan nuevas definiciones, estas son incluidas en los dos ámbitos. De solo caso solamente se hizo al leer el del PPM PASA, se hacen competencias significando las consultas, identifica el recurso de apelación y se incorpora el proceso de integración de licencias ambientales, que por cierto este proceso de integración ya lo teníamos pero aprobado por una resolución administrativa de MSC del 0.06909. Lo único que se ha hecho es copiar la mayor parte de este contenido de la resolución administrativa y subirlo a rango de decreto supremo, incorporando la que en el decreto supremo 3549. El futuro que me plantea para el decreto 3549 me dice que en un futuro se va a modificar y completar la lista de ALPES de anexos, a lo que indica que este listado va a ser coordinado con los jueces. Eso se va a trabajar con los organismos sectoriales competentes en modificar y complementar el listado, y también nos dice que podrá ser realizada por la autoridad ambiental competente nacional aprobada por una resolución administrativa en un plazo de 30 días. Eh, Aquí me ha llamado la atención de que podrá porque no de posibilidad. Nos dice que se hará, que también me parece que será un cierre un poco a solamente hacer una modificación, debe estar abierto a futuras modificaciones y para esto me da un plazo hasta una cierta fecha. Personalmente pienso que en primero debería haber trabajado con los organismos sectoriales competentes y también otras instituciones o agentes integrados interesados en el tema para poder confeccionar adecuadamente las listas. El segundo que propone el decreto supremo 3549 para el futuro es un reglamento para actuar los administrados adicionales de licencias ambientales, que son estos actuados administrativos. Cuando mucho hay un cambio de representante legal. Cuando existe la transferencia de la licencia ambiental, es decir, yo tengo una actividad como proyecto que ya tiene licencia ambiental, pero quiero transferir a personas ya sea por venta, etcétera. También un acto administrativo es la actualización de los datos de una licencia, actualizar los datos a través de la dirección de datos de representante legal. Y otro, para este tipo de actuados se va a crear un reglamento, lo cual
me parece algo muy importante y nos indica que este reglamento va a ser aprobado por la Nacional y mediante una resolución administrativa en un plazo de 90 días, es decir, se asume que hasta a cierto tiempo o cierta fecha. También nos indica que va a haber unos cobros por la emisión de fotocopias legalizadas de licencias ambientales y ya para esto no establece qué tipo de norma jurídica. Se lo va a hacer, pero este trabajo va a estar a cargo de la autoridad ambiental competente nacional. Mm, Otro tema para el futuro es el manual de inspección ambiental. Nos indica que va a ser aprobado por la nacional en un plazo eh, de 90 días, que asume que hasta cierta fecha. No señala con qué tipo de norma jurídica se va a aprobar este manual de inspección. También nos habla de metodología de identificación de impactos ambientales. No nos olvidemos que la ficha ambiental tenía metodología de identificación eh, de impacto ambiental, la metodología que prácticamente era la matriz de la ficha no se está para quién está orientada, ya que ya no hay ficha. No sé si es una metodología orientada para el formulario de nivel de categorización ambiental o es metodología para estudio de evaluación de impacto ambiental. Bueno, eso vamos a saberlo más adelante de esta metodología. Va a ser aprobada por la Nacional en un plazo de 90 días que se asume que es hasta cierta fecha. Tipo de normas jurídicas se va a hacer una metodología, otros procedimientos de la emisión de permisos especiales. Y termino el video. ¿Qué propone el DS 49 para el Bueno, futuro? para este tema que hemos abarcado sobre el Decreto Supremo 3549, ese sería el final de la presentación sobre la explicación sobre qué propone el Decreto 3549 para un futuro. Gracias. Ya, ya. 37. 27. Por parte, o sea,